Un fuerte aplauso, por favor. La doctora María de la Luz Lima Malvido es especialista en ciencias penales y doctora en Derecho de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el reconocimiento de magna cum laude en su examen doctoral, certificada en estudios de terrorismo por la Universidad de St. Andrews, Escocia. Acreditó diversos cursos impartidos por el FBI, entre los que destacan el instructor policial y negociación de secuestros. Es profesora titular por oposición en materia penal, parte especial de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesora en la maestría de victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Nombrada investigadora nacional nivel 1, distinción otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido diversas materias en universidades de México y en el extranjero, entre las que destacan victimología, penología, derecho penal, derecho penitenciario, derecho victimal, delitos electrónicos en licenciatura y posgrado, además de ser investigadora nacional del CONACYT. Ha desempeñado distintos cargos en el gobierno, entre los que destacan fiscal de delitos sexuales, fiscal y responsable del Programa Nacional de Lucha Antisecuestros en PGR, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, diputada federal, coordinadora del Comité Nacional de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública, subprocuradora de la PGR y posteriormente fungió como ministra de Asuntos Políticos en la sede diplomática del Reino Unido. Escritora de diversos libros y artículos especializados en ciencias penales, seguridad pública, criminología, victimología y penología. Asimismo, es coautora de publicaciones y manuales elaborados para las Naciones Unidas en temas diversos. Ha intervenido en la creación de varios estándares internacionales en el tema de víctimas de delitos, menores víctimas y testigos, mujeres maltratadas, violencia contra las mujeres y niñas, víctimas de terrorismo. Diseñó e implementó diversos modelos de atención para víctimas de delitos de México desde 1989. Igualmente, la doctora es presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología, miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Comité Ejecutivo tanto de la Sociedad Mundial de Victimología como de la Sociedad Internacional de Criminología. Asimismo, ha recibido diversos reconocimientos, destacando en 2007 la medalla Alfonso Ríos Faro. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vengo muy feliz por muchas cosas. Primero, porque el avance de veras que ha tenido la UNAM en no solo crear esta carrera, sino empezar a abrir espacios de reflexión en diversos temas, ya que el abogado de la universidad mencionó varias cosas, le faltó una, que es que el rector, la Junta de Gobierno, aprobó la cátedra de trata. Nos reunimos cada mes los diferentes directores de facultades en la Facultad de Ciencias Políticas para hacer una agenda para México en el tema de la trata. Esto es sumamente importante. Me encantó que el abogado de la UNAM hablara en su discurso, y se lo dije, del derecho victimal, del que voy a hablar el día de hoy. Es que hace algunos años, más o menos, bueno, con muchos 17, que yo empecé a platicar y a escribir sobre ese tema del derecho victimal. Y yo, de veras, veía la cara de algunos colegas que como que se mofaban, se reían diciendo: esta doctora está inventando una nueva disciplina jurídica. Pero yo lo hice cuando empecé a reflexionar y a leer algunos autores como don Raúl Zaffaroni, el cual mencionaba cuál era el objeto de estudio del derecho penal. Y yo me encontré que en ningún momento el objeto de estudio de ese jus pudiendi, de esa respuesta del Estado para castigar al delincuente, iba a incluir en su objeto de estudio a las víctimas. Las víctimas les sirven como un punto de referencia simple y sencillamente en un momento dado para saber qué alcances tuvo el delincuente, cuál fue su modus operandi, y esto le sirve al juez para valorar cuál va a ser la pena. Individualiza la pena y dice si la mató, la torturó, la cortó en pedacitos, la voy a aumentarle la pena, si la disminuyó, si en un momento dado la persona en una agresión también intervino, en fin, pero no les interesa para más las víctimas. Entonces me permití empezar a discernir cuál sería esta nueva disciplina que yo califiqué como el llamado derecho victimal.
Actualmente ya hay libros de derecho victimal, ya hay cátedras y hay un instituto en Estados Unidos de investigación de derecho victimal, y especialmente en España se ha acotado la disciplina y se dan las materias de justicia victimal. Yo lo definí hace muchos años y estoy cambiando un poco la definición como el conjunto de principios, valores, normas, procedimientos jurídicos, ya sean municipales, regionales, internacionales, que nos sirven para requerir, posibilitar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas del delito y del abuso de poder. Es decir, hablando con términos más modernos, ese derecho victimal será la rama del derecho que se encargue de la elaboración, de la implementación y evaluación de los estándares de derechos humanos para las víctimas de los delitos y del abuso de poder. Pues esto es muy importante, porque de nada serviría que cambiemos las leyes, como ya decían, y le pongamos ahí a las víctimas una serie de derechos. Lo que queremos saber es cómo vamos a lograr el goce y el ejercicio de estos derechos. Y esto nos los va a permitir el derecho victimal, cuáles son sus necesidades, qué tipo de leyes, qué tipo de reglamentos, qué tipo de protocolos, qué documentos jurídicos vamos a elaborar para guiar la relación que tiene el Estado con las víctimas. Mucho más allá que el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es un pedazo. Y por estas razones, así como la criminología nutrió el derecho penal, asimismo ahora la victimología como ciencia nos va a nutrir nuestro derecho victimal. Todos estos estudios de los últimos 30 años de la victimología, que ustedes van a recibirla en sus cátedras como una ciencia, da y ha aportado en estos últimos años referentes fundamentales, creando categorías fundacionales, científicas, epistemológicas, que nos servirán de base para construir todos estos conceptos que tendrán que tener esas normas del derecho victimal. Así que ustedes estudiarán en su victimología que en un momento dado los científicos nos preparamos y nos presentamos ante foros internacionales para que nos critiquen nuestras teorías, las pongan en ejecución y en un momento dado las cambiemos, las evolucionemos. Y así en el Congreso de Naciones Unidas, en el 7º, se presentaron lo que será para nosotros la Biblia de las víctimas, la Biblia para ellas, que es la declaración fundamental de los principios para las víctimas del delito y del abuso de poder. Este documento es clave, lo pueden bajar de internet, y son los mínimos que necesitaríamos nosotros respetar para las víctimas en su relación con la justicia penal. Y más allá de la justicia penal, como les decía, porque hay un parrafito donde sin querer las Naciones Unidas le estaba dando nacimiento a nuestro derecho victimal, porque dice, describe que es víctima, pero dice que además esa víctima será considerada como tal independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene el perpetuador, independientemente de la relación familiar entre el perpetuador y la víctima. Es decir, no porque una víctima no se someta a un juicio, deja de ser víctima. Ahí está la víctima, independientemente de lo que haga el Poder Judicial o que hagan las procuradoras. Está la víctima y está y así es considerado. Así que el derecho victimal no se queda solamente en la parte procesal. Nos interesa entonces que reconozcan que ese documento de la Declaración de las Víctimas es al que le llamamos el estándar. ¿Qué quiere decir un estándar en el plano del derecho internacional de derechos humanos? El estándar es el marco de orientación consensado en un momento dado por los expertos para la formulación de las políticas públicas. El marco de referencia, alguien no puede decir, voy a trabajar con las víctimas, ¿qué nos gustaría poner? Pintamos de amarillo, ponemos sillar. ¿Qué tal si psicólogo? La gente puede empezar a inventar cosas, ya veces así se hacen. No. Tiene que ver cuál es ese estándar. Ese estándar, ¿qué nos marca? ¿Qué nos dice? Y entonces ese es nuestro marco de orientación para generar esa política pública que nosotros vamos a abrir.
clasificamos así a las víctimas y podemos tomar algunos criterios que nos van a finalmente a permitir generar, estamos desde el derecho victimal, esas normas para poder llevar adelante. Antes de que existiera esta declaración de las víctimas, las leyes, no víctimas, porque había leyes de víctimas, fíjense a qué se dedicaban, a la asistencia social. No es lo mismo el derecho victimal que la asistencia social, es otra disciplina del derecho. Claramente la ley de asistencia social, publicada en el Diario Oficial del 2 de septiembre del 2004, nos dice que es una disciplina que se encarga un conjunto de acciones para las personas que están en estado de necesidad, indefensión, desventaja física, mental, para incorporarlas a la vida productiva. Así que la asistencia social no es derecho victimal. El derecho victimal va intrínsecamente ligado con la justicia. Así que de repente un servicio que le da zapatos, comida a las víctimas y les enseña a ponerse uñas y les están ayudando, pues eso es un servicio asistencial, no deja de tener su importancia, pero tiene una gran distancia a lo que estamos buscando en el derecho victimal. ¿Qué pasó con el derecho victimal? Ha sido tan rápido el avance de la criminalidad, el avance y la presencia de tantas víctimas de lo que ahora se llaman los delitos emergentes, que de repente nos encontramos que rebasó la criminalidad al crecimiento de la ciencia. El marco teórico no está elaborado, suficientemente acabado para que nutra las normas, así que los legisladores a cada una de las leyes de víctimas le meten conceptos que inventan, que se les ocurre o que copian de otras leyes. Entonces, si ustedes buscan, hay conceptos de asistencia a la víctima, va a ser distinto el concepto según la ley que ustedes buscan. Así que es un poco un desorden epistemológico. Algunos han metido como en una licuadora el derecho de las víctimas con derecho asistencial, protección civil, derecho de los derechos humanos, derecho consuetudinario, internacional, lo movieron y sale una ley por ahí, no digo cuál, que yo solamente encontré 350 errores en la ley. Es gravísimo, porque ahora emitimos leyes y no han pasado ni 3 meses y ya las tenemos que ver. Así que el derecho victimal tiene que darse prisa. Tenemos conceptos, muchísimos nuevos conceptos, fíjense, alertas tempranas, refugios, albergues emergentes, asistencia victimal, el abogado victimal, medidas urgentes de protección, órdenes de protección, evaluación de riesgo, la persona protegida, el riesgo extraordinario, riesgo extremo, la ruta de protección, el enfoque diferencial, el apoyo humanitario emergente, la atención humanitaria transitoria. Muchos conceptos que no los vamos a encontrar en un libro, porque muchos se están inventando, se están generando, se están apenas acotando. Mucho nos está dando, y quiero decirles que hay un sitio maravilloso que lo tienen que conocer. Por eso se premió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de México, al presidente, perdón, de la Suprema Corte, por ese sitio de internet que nos está aportando los principales conceptos, para mi gusto, del derecho victimal, entre otras cosas. Se llama, si ustedes entran Suprema Corte, buscan buscador jurídico y se van a encontrar todos los casos que ha llevado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le ponen por voz, género, le ponen por voz mujer, niño, le sale el párrafo del expediente y el concepto que está acotando la Corte, conceptos jurisprudenciales que para nosotros ahora, de acuerdo a la reforma del primero constitucional, son obligatorios. Conceptos se están creando, afortunadamente, con genios como don Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana, después juez y es profesor, es investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, es un maestro. Él, en su opinión razonada en el caso de Mirna Mar, pueden ustedes leer cómo acota y crea el concepto de control de convencionalidad, que lo van a estar ustedes estudiando en sus clases de derecho y que para los abogados ahora pues es algo fundamental. Después de crear el derecho victimal, yo me di a la tarea de dividirlo, como en el derecho penal, en parte especial y parte general. La parte general nos las da la Declaración de las Víctimas, y la parte especial, fíjense que nos las van a dar diferentes criterios que se van a tener que tomar en cuenta para la aplicación de diferentes estándares para esas víctimas. Está el estándar
general, pero los estándares especializados no los van a, que ya existen, los vamos a aplicar y estamos aplicando así un derecho victimal especial. Un caso, si tenemos a una víctima de trata, no obstante que existan los derechos constitucionales para las víctimas, para la víctima de trata hay un protocolo derivado de la Convención de Crimen Transnacional, donde dice qué derechos tiene adicionales a los que le vemos en la Constitución esa víctima. Esa víctima de trata tiene derecho, fíjense, a un traductor, a que la contacten con su consulado de inmediato. Le tenemos que dar el derecho al asilo si ella lo quiere. Le tenemos que dar el traslado, el pago del pasaje a su país, si quiere a su país. Tenemos que ponerle en un refugio, pero no los tenemos. En un refugio seguro, en donde él que estaba dirigiendo, el que la estaba manejando, un grupo organizado, no la pueda contactar. Y una serie de más de derechos. Y yo por eso le decía a una persona, a un procurador que quería abrir su oficina de trata, le dije, no vayas a abrir una oficina hasta que estés seguro que tienes cómo cumplir con el parámetro que le tienes que dar. Porque si tú no le pones cuidado y esos derechos se los vas dando, de derecho victimal, violas derechos humanos. Y te vuelves un violador, entonces es peor lo que estás haciendo. Ahora, yo quiero vincular, bueno, después de dividirla, bueno, vamos a tener estándares de acuerdo al tipo de país. Si nosotros estamos en un país estable económica, políticamente, vamos a tener estándares y vamos a cuidar el sistema de justicia penal. Si nosotros estamos en un momento en un país que esté en crisis o guerra, en una crisis, en un conflicto armado o en la guerra, no vamos a ir a aplicar esos estándares de las víctimas de la Constitución. Hay otros estándares que son los del derecho humanitario, porque la víctima ahí necesita atención de urgencia, necesita hospitales, ubicación, los desaparecidos, necesita la atención de heridos, son otros derechos de las víctimas. Si estamos en un país que esté en transición, es decir, reconstruyéndose como podrían ser los países después de una guerra o de una violación sistemática de los derechos humanos, para eso hay estándares de un derecho transicional, que también es un derecho de víctimas, pero es un derecho temporal, que se crea en tanto se reconstruye un país. Y ahí las víctimas necesitan desde la creación de nuevas instituciones, porque no hay nada, no hay ni poder judicial, no hay policía, no hay seguridad, no hay nada, se desbarató, estamos construyendo un nuevo país. Por eso esos estándares del derecho victimal especial van a variar según el país, va a variar según la víctima. Tú vas a tener los derechos de las víctimas, pero espera, tienes una que es niña, que es indígena, que es desplazada y que vive en un lugar en conflicto armado. Fíjense cuántos estándares más tenemos que tomar en cuenta. Pobrecitos abogados, pobrecitos de los que están en estas materias, porque deben ser expertos en los estándares. Cada uno de estos de los que estamos mencionando, más de 150 tratados, más los criterios de la Corte Interamericana y los criterios de los reporteros especializados de cada uno de los temas. Es una barbaridad lo que tienen que conocer. Por eso les digo que la empiecen a estudiar. El derecho victimal, así como don Mariano Ruiz Funes, cuando estudió las ciencias penales, habló de lo que son las enciclopedias de las ciencias penales y dijo, ¿cuáles son todas las disciplinas que se unen para trabajar los temas penales? Yo al estudiarlas me encontré que no son útiles ni son completas para el derecho de las víctimas. Así que estoy creando lo que le estoy llamando la constelación de los derechos victimales. Está publicado ya en varios artículos y son muchas disciplinas diferentes que no las contempla la enciclopedia de las ciencias penales. En ese estoy poniendo como una herramienta fundamental la perspectiva de género. La perspectiva de género. El género no es sino una construcción social, no quiere decir que nacemos con todas estas mitos, con todas estas ideologías, patrones parentales, etc. El género es una construcción social que se ha ido dando a través de esos ritos, de esos adagios, de las costumbres, de las experiencias de vida, de los patrones parentales que se transmiten de padres a hijos. Y muchos de estos son simbólicos. Hay muchas herramientas para medirlos. A mí me encanta la herramienta del análisis transaccional, donde uno puede claramente ver y descubrir cuál es mi patrón parental. Yo, en una reconstrucción, les voy a dar unas 5 pautas de cómo podríamos utilizar la teoría de género
en el derecho victimal. Primera, la vamos a utilizar para la reconstrucción histórica, descubriendo cuáles son las normas, el derecho victimizante, o sea, el versus contrario del derecho victimal, cómo se victimizó a las personas a través de la ley, se construyeron leyes para victimizarlas. Así, Carlos V publicó su famoso Código Penal Indígena, que lo pueden ver en un artículo que se publicó en Criminalia. Lo encontré en un expediente cosido de tierras en el Archivo General de la Nación. Les doy un tipo penal. Indígena que porte perlas y mantón de Manila, 300 azotes. Claro, no se podía parecer a las españolas. Indígena que se bañe desnudo en el Temazcal, 300 azotes. Vean los roles que les iban pasando a través de esto. Bueno, en México Tenochtitlan encontró una belleza que es en el Códice Mendocino. La mamá le dice a su nena cómo se tiene que portar y el papá a su hijo. Y allí empieza la creación de estos precisamente de la división y la construcción de género. Le dice la mamá a su nenita, hijita, palomita, no veas de frente a varón, agáchate cuando pases junto de él y pasa inapercibida. No te sientes a comer con hombres. Por eso las mujeres a veces no se sientan, entienden a los hombres y después se sientan a la mujer a la vez. Hombre, yo fui diputada federal y en mi campaña había lugares donde no se podían sentar las señoras con hombres a comer. Todavía el resabio de esto. Y también le decía, no te pongas, sueltes el pelo, te pongas cosas que brillen, que solo le hacen las prostitutas. Bueno, ya nos estamos calificando todos. Ahí a través de unos muñequitos le ponen a la nenita que si la nenita no iba y hacía las labores del hogar, la mamá la podía poner en la hoguera y le chamuscaba el pelo. Después, yo algunos de los policías judiciales ya leyeron todo ese momento, ¿sí no? A los varones se ponían un tapete mojado y los hacían dormir en el tapete mojado. Y les aplicaban ya castigos y algunos ejercicios para fortalecer su identidad. A los chamacos ya como a los 13, para fortalecerlos, que tuvieran abstinencia sexual, le pedía al papá que cortaran la más grande espina del nopal y se la atravesaran en el pene, para fortalecer su hombría. Bueno, así se construyeron históricamente los del género, las diferencias de género, y fueron permeando en las leyes, que fue lo más grave. Entonces, la teoría de género nos va a ayudar a reconstruir estas normas victimizantes. Segundo, nos va a ayudar para analizar el asunto de la violencia, cómo se van dando los mecanismos de descalificación, de grandiosidad en el varón, y cómo se hacen esas simbiosis que llevan a crear estereotipos que mujeres creen que deben vivir bajo esa violencia por años con sus parejas. También nos va a ayudar la perspectiva de género como una herramienta analítica para construir este nuevo derecho victimal garantista, donde descubramos esas construcciones misóginas que había por ahí, que poco a poco se han ido quitando. Por ejemplo, el Código de Sonora, uno que estuvo vigente, decía: el varón puede pegarle a su mujer siempre y cuando lo haga cuando no haya visitantes en el hogar y no se haya vestido. Estaba vigente, era una norma vigente, impresionante, ¿verdad? Bueno, también la perspectiva de género nos va a ayudar a generar estos nuevos protocolos que nos van a dar leyes totalmente garantistas. Y por último, la perspectiva de género para la formación y capacitación del personal que interviene en la administración y procuración de justicia. Yo les pido que en ese buscador jurídico pongan campo algodonero y hasta el final van a ver que en la sentencia se viene el concepto que decidió la Corte de qué se entiende por estereotipo, ya lo dice la Corte. Y también se refiere a la importancia de que México, como violadora de los derechos humanos, tiene que implementar programas, cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, perspectiva de género, para la debida diligencia y construcción en las averiguaciones previas en los procesos penales
para superar los estereotipos que se han dado a través de la actitud y de la forma como se comportaron en ese caso, Campo Algodonero, los servidores públicos. Qué pena que hayamos tenido que una sentencia que todo esto nos viene a poner en esta cara. Algunos de los conceptos que yo estoy dando aquí los escribí hace muchos años, desde el 98 yo hice un libro que es Criminalidad Femenina. Se utiliza como texto en las universidades, creo que casi está agotada, estoy preparando la 5ª edición. Si bien yo no ponía teoría de género, pues es una visión de la reacción social, cómo reaccionaron contra las mujeres por siglos en las distintas culturas, y la explicación de las teorías de por qué la mujer comete más o menos delitos. Se los juro, me encantó estar aquí. Termino con una anécdota chiquitita. Cuando yo me recibí en 84 de doctora en Derecho, me pasaron un papelito así y me dijeron que lo leyera porque era mi juramento. Entonces yo lo tomé y lo primero que decía es: yo, María de la Luz Lima, doctora en Derecho, prometo ser caballera del derecho. Caballera del derecho. Ay, bueno, horrible. Yo dije, no acepto mi juramento. Yo quiero ser dama del derecho. Y en 84 así teníamos nosotros que jurar para recibir. O sea, las cosas creo que se han ido cambiando. Muchísimas gracias. Hay preguntas que de verdad están súper interesantes, pero son de una conferencia completa. Entonces algunas no las voy a poder contestar, pero miren, aquí hay una donde nos dice que si las víctimas tendrán derecho a la verdad con medidas de reparación simbólica. Precisamente el derecho de la verdad es uno de los cuestionamientos que yo me hice en la nueva ley de víctimas. Si tú, una víctima en México, va y le dice, pues tengo derecho a la verdad, sí, mamacita, este proceso y terminando el juicio, tú vas a saber qué sucedió con tu caso. No es el derecho a la verdad para un derecho de justicia penal vigente, es el derecho a la verdad que se acotó en los conceptos del derecho internacional. Cuando un Estado viola los derechos humanos, pide en la sentencia que se tiene el derecho a la verdad, que ese país sepa qué sucedió en ese asunto, además de que se sepa qué pasó y quién fue el malandrín que fue y mató a las víctimas. Pero el derecho a la verdad es que se diga quién fue el que violó esos derechos humanos. Como país, y se le pide al secretario de Gobernación o al presidente de la República que vaya y le diga a la víctima, nosotros violamos tus derechos humanos, y le pida perdón públicamente. Y esa es una forma de reparación. Ese es el derecho a la verdad que se establece a través de los conceptos de la Corte Interamericana y de la Corte Internacional Penal. Y en la legislación de víctimas está, toda pobre víctima debe pedir su derecho a la verdad, pero no opera en esos términos. Tiene que, cuando ya no tenga acceso a la justicia en México, acudirá ante las instancias internacionales. Y en la reparación simbólica hay bellezas de tomos enteros que se han escrito sobre el tema. Le voy a dar un ejemplo de la reparación simbólica. Esta no existe en la legislación penal mexicana, salvo en la ley de víctimas, pero no se va a poder aplicar. La Corte Interamericana sí hace individualización victimal y le dice a la víctima, ¿tú cómo quieres que se repare el daño? No que dice el Código Penal. Y ella dice, mira, a mi hermana la mataron, dijo bien la mata. A mi hermana la mataron. Perdón, Helen. Quiero que la calle donde la mataron, así se llame como mi hermana. Perfecto. Pusieron el nombre de su hermana. Dijeron los familiares de las víctimas de Campo Algodonero, queremos que nos asesinaron a nuestras niñas y pongan un monumento. Otros piden que el día que mataron a su familiar se establezca que sea un día nacional. Esto lo propusieron en Campo Algodonero, todavía no se hace. Entonces son tipos de respuestas diferentes. España a las víctimas de terrorismo le da a la familia una medalla muy bonita por su muerto. A lo mejor le puede decir, ¿para qué quieres esta medalla? Ya lo mataron. Pero bueno, alguien decía con una frase que me gustó, dijo, es una forma de limpiar sus culpas de un gobierno dar una medalla porque no pudo frenar el terrorismo en ese lugar. Entonces la reparación simbólica es una figura muy
es tratar de ver qué quieren las víctimas y cómo, porque a veces no es el dinero. Yo quiero decirles que a mi padre lo asesinaron cuando yo tenía 2 años y medio. Tocaron la puerta un día y le dijeron: mamá, aquí está un cheque para reparación del daño. Bueno, mi mamá se lo rompió, ¿verdad? Pero otro tío pensó en cómo quedara pensionada mi madre de por vida. Y la pensión no tiene de comer. La reparación del daño de un cheque. La reparación simbólica yo se la di. El día que preparé la ley de víctimas y la presenté a tribuna y la senté. Y lloraba. Dije: esta es tu sanación, señores. Es una ley por las víctimas que no sufran lo mismo. Gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Licenciatura en Ciencias Forenses agradece la presencia de la doctora María de la Luz Lima Malvido en este primer Congreso de Género y Ciencias Forenses. Agradecemos la presencia de la licenciada Clarita Pérez para darle su reconocimiento. Muchísimas gracias.